Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre función exponencial y ecuación exponencial. Primero vamos a ver cuál es la función exponencial, su gráfica. Podemos aprender dos formas de graficarla mediante cuadro de datos con X, valores de X, o utilizando los desplazamientos. Primero vamos a definir a la función exponencial como una función donde a es un número positivo distinto de 1 y la función se define de los reales a los reales y se define como f de x igual a la x, donde a es la base y x es el exponente. Todo eso a la x igual a f de x, a eso le llamamos una función exponencial. La base puede ser cualquier número real diferente de 1. La gráfica de la función exponencial pasa por los puntos 0,1 y 0,a, es decir, el valor de la base. También se cumple que si a está entre 0 y 1, la función f de x igual a la x se puede escribir como el recíproco de a, de la base. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá f de x igual a 1/2 de x, el 2, recordemos que por propiedad de exponentes se puede escribir como, el 1/2 se puede escribir como 2 a la menos 1. Entonces multiplicamos los exponentes y x por menos 1 es 2 a la menos x. Entonces se puede escribir de la forma a la menos x. Veamos las características para tres tipos o digamos tres casos de funciones exponenciales. El primer caso es que la base sea positiva, digamos, y su exponente sea positivo. Otro en que la base sea positiva y el exponente sea negativo. Y tenemos el otro caso en que la base sea negativa y el exponente sea un número cualquiera. Entonces, vamos a comenzar por la función a la x. Su intercepto es de la forma 0,1, su intercepto con el eje y. El dominio para todas las funciones de este tipo son los reales, es decir que yo puedo tomar cualquier valor para x y sustituirlo en la función y no hay ningún problema. En el caso del intercepto, para cuando la base es positiva es 0,1 y si la base tiene un menos es 0, menos 1. Luego para el rango depende prácticamente de que si es la base positiva o no. Por ejemplo, si la base es positiva, el rango es desde 0 más infinito sin incluir al 0. Si igual en este caso, aunque el exponente sea negativo, siempre es de 0 más infinito. Pero en el caso de que la base sea negativa, su rango es desde menos infinito hasta 0. También la función tiene intervalos, o digamos, puede decirse si es creciente o decreciente. Recordemos que una función es creciente, que si yo tomo dos valores, donde yo ya sé que uno es menor que otro, si los evalúo en la función, se sigue manteniendo que la función evaluada en cada valor mantiene el símbolo de la desigualdad. Pero en el caso que cambie, significa que la función no es creciente, sino decreciente. Por ejemplo, si tenemos que dos valores, b menor que c, entonces a a la b y a la c mantienen el mismo símbolo de la desigualdad. Pero en caso que se intercambien, que es el caso que tenemos acá y acá, la función es decreciente. Es decir, cuando el exponente es negativo y la base es negativa, la función es decreciente. Y la asíntota para los tres casos es y igual a 0. Es decir, recordemos que la asíntota es una recta en la cual la gráfica de la función se aproxima mucho, 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 pero jamás llega a tocar. Entonces, prácticamente estamos diciendo que y igual a 0, es decir, el eje X, esa es nuestra asíntota. Ahora, por eso, obviamente, las funciones no tienen intercepto con el eje X, porque recordemos que cuando la y vale 0, estamos sobre el eje X. Entonces, eso es prácticamente lo que está diciendo aquí.
También se cumple que si es un número real mayor que 1, entonces la función a a la x es exponencialmente creciente y a la menos x es una exponencial decreciente, que es prácticamente lo que decíamos en este apartado de acá. Estas características son importantes porque nos van a servir luego de que hayamos graficado, pues simplemente las utilizamos para definirlas o para caracterizarlas nada más. Para graficar, en este caso, en la imagen, la gráfica color rojo es la función igual a la x. Si se fijan, pasa por el punto 0,1 igual la función a la x cuando a es menor que 1, es decir, puede ser negativo aún así. Entonces, si se fijan, son simétricas. La roja es creciente porque la base es positiva y la roja es decreciente y la verde es decreciente porque la base es menor que 1. Eso puede incluir ser un valor negativo, entonces es de esta forma. Son simétricas. Una es simétrica con respecto a la otra. Pero para realizar la gráfica de una función exponencial lo vamos a hacer como se grafica cualquier otra función. Hay una forma, digamos que es más mecánica que es esta, y hay otros tipos de formas que son un poco más analíticas. Por ejemplo, realizamos una tabla con valores de x para que esos nos devuelvan valores de y al evaluarlos en la función, y luego que ya tenemos los puntos de la forma x, y, pues podemos trazar el gráfico como normalmente lo hacemos en el plano cartesiano. Por ejemplo, nos dan dos funciones, la función 2 a la x, que es una exponencial, su base es 2 y su exponente es x. La función f de x también, pero es 1 medio a la x. Aquí la base es menor que 1 y su exponente es x. Entonces ya nos dan los valores que quieren que sustituyamos para la x y vamos a construir una tabla para cada función. Para la primera función, acuérdense que lo que hacemos es tomamos el valor de x y lo evaluamos, es decir, que en vez de x vamos a poner menos 2. Entonces, si yo escribo 2 a la menos 2, eso da un cuarto. Si yo escribo 2 a la menos 1, eso es un medio. Si escribo 2 a la 0, es 1, porque recordemos que todo valor distinto de 0 elevado a la 0 es 1. Luego, f evaluado en 1 es 2 a la 1, que es 2, y 2 al cuadrado es 4. Entonces, estos valores son los que ponemos acá. Recuerden que esos son puntos. Tenemos el punto menos 2,1 cuarto, menos 1, 1 medio, 0,1, 1,2 y 2,4. Si ubicamos esos puntitos en el plano cartesiano, obtenemos la función que está en azul acá, ¿verdad? Ahora, veamos la siguiente gráfica. Entonces, para la siguiente gráfica utilizamos siempre los mismos valores que estaban en el anterior, y los valores que vamos obteniendo son estos. 1 medio a la menos 2 es 2 al cuadrado, que es 4. 1 medio a la menos 1 es 2. 1 medio a la 0 es 1. 1 medio a la 1 es 1 medio. Y 1 medio al cuadrado es un cuarto. Utilizamos estos puntitos que tuvimos acá y los ubicamos en el plano cartesiano. Si se fijan, uno es simétrico con respecto al otro. ¿Pero por qué? Si se fijan, el primero tenía una base mayor que 1 y el segundo tenía una base menor que 1, pero siempre positivo, es decir, 0,5. Recordemos que un medio es positivo. Entonces, si se fijan, al ser una base entera o mayor que 1, más bien dicho, la gráfica se mueve de esta forma, ¿sí? Siempre pasa por 0,1. Pero cuando la base es menor que 1, pero digamos que siempre positiva, lo que cumple es que hay una simetría con respecto a la otra. Entonces, vamos a ver otra forma de graficarlo, pero utilizando los desplazamientos horizontales y verticales. Por ejemplo, si la función es de la forma a la x menos h, este h está afectando el valor de x. Por lo tanto, va a ser un desplazamiento horizontal porque está afectando directamente al exponente que depende de x. Entonces, si el valor que estamos agregando es positivo, el desplazamiento va a ser hacia la derecha.
Y si el valor que estamos agregando es negativo, el desplazamiento va a ser hacia la izquierda. Ahora, en el caso que yo agregue una constante, pero ya no esté afectando directamente al exponente, sino que a toda la función, significa que va a ser un desplazamiento vertical. Entonces, si K es positivo, la gráfica se va a desplazar hacia arriba. Pero en el caso que K sea negativo, el desplazamiento de la gráfica va a ser hacia abajo. Entonces, ¿cómo vamos a ocupar esto? Por ejemplo, vamos a ver con estos tres casos. Tenemos la función 2 a la x, 2 a la x menos 1 y 2 a la x más 1. Vamos a usar la gráfica de base 2 a la x para que vean cómo cambia las demás, solo con ver que hay un desplazamiento, en este caso horizontal. Entonces, tenemos un cuarto. Si yo evalúo en estos valores, la función 2 a la x, tenemos un cuarto, un medio, 1, 2 y 4. Si evaluamos en estos mismos valores la función 2 a la x menos 1, obtenemos estos de acá. Y si evaluamos la función 2x más 1 con estos mismos valores, obtenemos los de acá. ¿Qué son las flechas? Por ejemplo, si ustedes observan, la gráfica 2, lo que ha ido haciendo, se ha ido bajando, se ha ido moviendo un espacio, ¿verdad? Con respecto a la original. Mientras que la otra también se ha desplazado, por ejemplo, esta se ha desplazado un espacio a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces veamos cómo quedaría la gráfica. Luego de que ya se tienen esos puntitos, la gráfica original, que es 2 a la x, se hizo en azul. Y en este caso la verde es la que se ha desplazado menos 1, es decir, que se ha movido, como el valor que le agregamos es positivo, este menos es de fórmula, pero el valor que se le ha agregado es positivo. Entonces se mueve un espacio hacia la derecha. En este caso, como había un menos acá, con el menos del 1, menos, por eso se hizo positivo. Entonces, como era un número negativo, prácticamente el que se estaba agregando, nos movemos un espacio hacia la izquierda. Si se fijan, solo ha sido un desplazamiento horizontal con respecto a la gráfica que estaba originalmente. Ahora veamos cuando hay un desplazamiento vertical. Entonces tenemos la función siempre 2 a la x. Ahora tenemos 2 a la x, pero el menos 1 no está afectando al exponente, sino a toda la potencia, digámoslo así. Y en el caso igual de aquí, de f sub 3 de x. Entonces, la gráfica base siempre es la misma. El cuadro, pues obviamente va a cambiar. F de 1 no va a cambiar con respecto al anterior porque solo es 2 a la x, pero los demás sí. Entonces evaluamos 2 a la menos 2, menos 1, esto da menos 3 cuartos, y así sucesivamente si nosotros utilizamos los otros valores. Para la función 3 sucede lo mismo, cambian los valores. Si ponemos estos puntos en el plano cartesiano, la gráfica azul es la gráfica 2 a la x, que es digamos que la base para poder hacer los desplazamientos. Entonces, en la caso de la 2, de la gráfica 2, como el número es negativo, lo que ha sucedido es que la gráfica que estaba en azul se bajó y ahora es la verde que está acá. Como el valor que se está agregando es positivo, entonces la gráfica en vez de bajar va a subir un espacio. Es decir, que todos los puntitos que estaban en el azul solo se han subido un espacio y se unió otra vez esa gráfica y esa era la función desplazada. Entonces, cuando el valor afecta, o más bien, afecta toda la función, el desplazamiento es vertical. Cuando el valor que agregamos solo afecta al exponente, el desplazamiento es horizontal, es decir, de derecha a izquierda. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que vamos a usar si usamos los desplazamientos? Bueno, pues hacemos el primero. Primero dibujamos la función a la x que no tiene ningún desplazamiento, ni horizontal ni vertical. Luego lo que hacemos es observamos si hay que mover los puntos un espacio a la derecha, dos espacios, subirlo, bajarlo. Y de ahí solo hacemos eso, mover los espacios o los puntos, esa cantidad que nos está pidiendo. Por ejemplo, aquí la gráfica 1 es esta de acá, 2 a la x. Luego, como la otra que tenemos es menos 2 a la menos x, hay un
Lo que podemos hacer en este caso, porque es negativo, es simétrico, es lo que dice acá. Si la base es negativa, se utiliza la simetría con respecto a x, pero en este caso, como también el exponente es negativo, se utiliza la simetría con respecto al origen. Es decir, que en el origen, es decir, acá pasa como un espejo donde se refleja esta misma gráfica. La ponemos ahí. Ahora digamos que vamos a ver sus desplazamientos. Según esto, hay un desplazamiento horizontal. Entonces dice que hay que moverla. Con este menos que está afuera, con el otro menos se hace más. Entonces la vamos a mover un espacio a la derecha, porque queda, el valor realmente es positivo, y luego un espacio hacia abajo, porque el valor que está afectando a toda la función es negativo. Entonces nos movemos un espacio a la derecha y un espacio hacia abajo, y luego ahí volvemos a realizar la gráfica. Entonces la gráfica final sería la de color verde, ya con todos los desplazamientos que tenía ya. Entonces, esta es la forma en la que ustedes lo pueden hacer usando los desplazamientos. Si no, pues utilizan un cuadro y de una sola vez sustituyen en la función así como está. Y esos puntos los grafican o los ponen en el plano cartesiano y los unen. Esta es otra forma, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre ecuaciones exponenciales. Entonces, obviamente, por ser una ecuación exponencial, va a tener una similitud a una función exponencial. Solo que en este caso, recordemos que ya no va a aparecer el f de x, sino que va a ser una igualdad. Recordemos que cuando tenemos una ecuación, lo que queremos hallar es el valor de la incógnita. Entonces, una ecuación exponencial es aquella en la que la incógnita aparece únicamente en los exponentes de potencias de bases constantes. Es decir, tenemos una base que es un número y la incógnita aparece arriba como exponente de los números. La incógnita puede aparecer en el exponente de uno o más términos, no solo en uno, en cualquier miembro de la ecuación, es decir, al lado derecho o al lado izquierdo de la igualdad. También es decir que una constante está elevada a una función de la incógnita a despejar. Usualmente se representa por x, pero puede ser otra letra, ¿verdad? Para resolver estas ecuaciones lo que vamos a utilizar son propiedades de potenciación que ya hemos visto en años anteriores, pero igual las vamos a recordar un poquito. Y prácticamente son de la forma a la x igual a b. Aquí al otro lado puedo tener otra potencia con x también, pero en general es eso. Entonces, vamos a ver las propiedades que nos van a servir. ¿Recuerdan esta propiedad? Espero que sí. Que dice que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. En palabras, ¿verdad? Si yo tengo una base elevada a un exponente negativo, yo puedo escribirla con un exponente positivo si escribo su recíproco o inverso multiplicativo. Es decir, que si arriba es positivo, abajo, si arriba es negativo, abajo pasaría a ser positivo, ¿verdad? Pero recuerden que aquí hay un 1 antes del A, entonces el 1 quedaría ahí y el a la n pasaría abajo siendo positivo. Entonces, por ejemplo, me dice reescriba la expresión de tal forma que no queden exponentes negativos. Entonces, a a la menos 6 es igual a 1 sobre a la 6. Si aquí hubiera otro número, por ejemplo, un 3, ya no aparecería 1, sino que sería 3 entre a la 6. Lo único que se baja es la letra o la base con el exponente. Lo demás queda igual. Entonces, el exponente, como es negativo, el valor de a la menos 6 es negativo. Si ponemos 1 sobre a la 6, el exponente va a quedar positivo. Igual si tengo 1 a la menos 7, prácticamente nosotros aprendimos que si lo pasamos para arriba queda positivo, y así es, lo podemos hacer de una sola vez. O si ustedes gustan, vamos a ver por qué queda así. Entonces yo puedo escribir a la menos 7 como 1 sobre a la 7. Si le agregamos un 1 aquí arriba y hacemos extremo por extremo, medio por medio, queda 1 por a la 7 entre 1 por 1. Entonces esto es a la 7. Entonces prácticamente igual, si en el denominador el exponente es negativo, al cambiarlo de lugar queda positivo. La otra propiedad que vamos a ver es el producto de potencias de la misma base.
Si yo tengo dos bases iguales, con exponentes iguales o diferentes, escribo la misma base y sumo los exponentes. Por ejemplo, a al cuadrado por a a la quinta, escribo a y solo sumo 2 más 5. Y eso es a la 7. La siguiente propiedad es el producto de potencia de una potencia. Tengo a la n elevado a otra potencia, otro exponente más bien dicho, que es m. Entonces escribo la misma base y los exponentes se multiplican. Es importante no confundir estas dos propiedades, lo que suele suceder, pero este es producto de potencias iguales, de potencias de la misma base, y este es producto de una potencia por otra potencia. Es potencia de una potencia. O sea, tenemos elevado, algo que está elevado lo volvemos a elevar. Entonces, no son las mismas propiedades. Lo digo porque suelen equivocarse a la hora de aplicar estas propiedades. A veces aquí multiplican y a veces aquí suman. No es así. Por ejemplo, si yo tengo a la cuarta al cuadrado, según la propiedad que acabamos de ver, solo tenemos que multiplicar los exponentes. 4 por 2 es a la 8. Otra propiedad que es muy importante para aplicar exponenciales y potencias es que si yo tengo una fracción elevada a un exponente, yo debo elevar tanto el numerador como el denominador a ese exponente de él. Es la potencia de un cociente. Por ejemplo, si yo tengo 2 entre x al cuadrado, tengo que elevar el 2 al cuadrado y luego el x al cuadrado. Pero como 2 al cuadrado es 4, queda 4 sobre x al cuadrado. Otra propiedad es la de división de potencias de la misma base o cociente de la misma base. Si estoy dividiendo y tengo las mismas bases en el numerador y el denominador, escribo la misma base y en este caso se restan los exponentes. Al exponente que está en el numerador le resto el exponente que está en el denominador. Por ejemplo, si yo tengo a la 9 entre a al cuadrado, queda a a la 9 menos 2 es a la 7. Si tengo a la 4 entre a la 9, en este caso quedaría 1 sobre a la 9 menos 4, preveyendo que de una vez nos va a quedar negativo. Entonces, para que no quede negativo, lo dejamos abajo de un solo. Y queda a la quinta. Luego a la 100 entre a la 100, como queda a la 0, pues ya sabemos que toda cantidad distinta de 0 elevada a la 0, pues ese es 1. Y otra propiedad es que esta es la, digamos que la más importante que vamos a utilizar ahorita, es que si yo tengo una ecuación donde está la misma base a ambos lados, eso implica que los exponentes son iguales. Si yo tengo dos bases iguales a los dos lados de la ecuación, los exponentes tienen que ser iguales. Por ejemplo, si yo tengo a la x igual a la 5 o a la quinta, como tengo las mismas bases a ambos lados de la ecuación, pues lo que queda es que x vale 5 porque los exponentes tienen que ser exactamente iguales. Ahora, ¿cómo vamos a resolver? Utilizando esa propiedad que acabamos de ver, que es igualación de exponentes. La idea es llevar a que ambos lados de la ecuación tengan la misma base para poder igualar exponentes. En este caso yo tengo una base igual a 2 y aquí tengo 16. Yo no puedo decir que x más 1 es igual a 1, el exponente de 16, porque no tengo la misma base, pero sé, por ejemplo, que 16 lo puedo escribir como una potencia de 2. 16 es igual a 2 a la cuarta. Entonces, vengo yo, como ya tengo las mismas bases, según la propiedad que acabamos de ver, como tengo bases iguales a ambos lados de la ecuación, pues resulta que el exponente de este lado tiene que ser igual al exponente de este lado. Y ahí es donde vamos a despejar la x. El 1 estaba sumando y lo pasamos a restar, entonces queda que el x vale 3. Y ya resolvimos la ecuación. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Eso es lo más importante. Entonces, no se olviden que la idea siempre que resolvamos una ecuación exponencial es que tengamos las mismas bases a ambos lados para poder igualar los exponentes. Si no, no podemos hacer eso. Veamos un ejemplo. A ver. Tenemos la ecuación 2 a la menos 100x igual a 0.5 a la x menos 4. Bueno, sabemos que esto lo podemos escribir. 0.5 es lo mismo que un medio, ¿verdad? Pero también sabemos que según las propiedades que vimos al inicio, que un medio lo puedo escribir como 2 a la menos 1, ¿verdad?
porque es un 2 con un exponente positivo abajo, entonces arriba pasaría a ser negativo. Ahora multiplicamos este menos 1 por cada uno de los exponentes que están afuera, utilizando la propiedad de potencia de una potencia. Ahora, después que hacemos eso, si se fijan, ya quedó la misma base a ambos lados. Ya tenemos 2 aquí y 2 aquí. Bueno, como ya tenemos la misma base, ¿qué queda? Pues que los exponentes son exactamente iguales. Entonces, si igualamos menos 100x con menos x menos 4, podemos pasar las x a un lado. Esta x que está restando la pasamos a sumar. Y aquí queda menos 99x. El menos 4 lo bajamos. Luego este menos 99 lo vamos a pasar a dividir con el menos 4. Y menos entre menos da más. Entonces x vale 4 sobre 99. Y ya resolvimos la ecuación. Entonces la idea es reescribir utilizando las potencias de tal forma que yo tenga las mismas bases a ambos lados de la ecuación. Veamos otro ejemplo. Queremos resolver la ecuación 9 a la x cuadrado a 3 a la 3x más 2. Necesitamos que esté en la misma base a ambos lados, pero en un lado tengo un 9 y en el otro tengo un 3. Pero ahí es donde hay que utilizar el hecho de que conocemos cómo se puede descomponer un número. Entonces, si yo descompongo el 9, 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Pero si yo aplico por propiedad de potencia de una potencia, voy a multiplicar el 2 que está ahí con el 9, el 2 que está con el 3 como exponente, y vamos a multiplicar el exponente que está dentro con el exponente que está afuera. Entonces, 2 por x cuadrado es 3 a la 2x cuadrado. Ahora que ya tenemos las mismas bases, solo queda que los exponentes sean exactamente iguales entre sí. Entonces igualamos 2x cuadrado igual a 3x más 2, pasamos todo a un lado, y esto, si se fijan, es una ecuación de segundo grado en la que podemos usar la fórmula general, esta que tenemos acá. Entonces, si sustituimos, A es 2, ¿verdad? B es menos 3 y C es menos 2. Al sustituir esos valores en la fórmula general, recordemos que hay dos datos, ¿verdad? Si hacemos lo de la raíz da 25 y la raíz de 25 pues es 5. Tomamos una cuando la raíz es positiva y otro cuando la raíz es negativa. Entonces 3 más 5 es 8, entre 4 es 2. Ya tenemos la primera solución para nuestra ecuación exponencial. Y el otro es 3 menos 5, es decir, menos 2 entre 4, eso es menos un medio. Y pues cualquiera de los dos valores que nos dieron acá, pues pueden ser solución. Entonces las respuestas son x igual a 2 y x también igual a menos un medio. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta ecuación nuevamente, no se nos debe olvidar. Lo más importante es llevar a que a ambos lados esté la misma base para poder igualar los exponentes. De lo contrario, no podemos asumir que los exponentes son iguales solo porque sí. El 8 lo podemos escribir como 2 al cubo, ¿verdad? Y el 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado. Entonces, este 2 hay que multiplicarlo por cada uno de los que está afuera y este 3 igual por cada uno de los que está afuera porque es potencia de una potencia. Entonces, nos quedaría 2 por x, 2x y 2 por menos 3, menos 6. 3 por 4 es 12 y 3 por menos x, menos 3x. Hoy sí, ya tenemos las mismas bases, podemos igualar exponentes. Entonces, 2x menos 6 es igual a 2x menos 3x. Pasamos las x a un lado. Entonces, este 3x estaba restando, pasa a sumar. Y luego este menos 6 que estaba restando, lo pasamos a sumar. Entonces, queda 5x igual a 18. Luego este 5 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y queda que x igual a 18 quintos, y esa es la solución de nuestra ecuación exponencial. Tenemos ahora el ejemplo, tenemos 9 a la 2x por 1/3 a la x más 2 igual a 27 por 3 a la x menos 2. Se ve un poco más complicado por cómo está escrito, pero primero podemos reescribir el 1/3 como 3 a la menos 1. Y el 9, recordemos que es un múltiplo de 3 y lo podemos descomponer como 3 al cuadrado también.
Entonces, luego de que ya hicimos eso, también descomponemos el 27. 27 es igual a 3 al cubo. Y si se fijan, ya todo está prácticamente en potencias, en la misma base, perdón. Entonces, primero vamos a hacer el producto de los exponentes por exponente, ¿verdad? Este por menos 1, este por 2, este por, perdón, ese no se multiplica. Vamos a multiplicar el que está aquí. El x lo vamos a multiplicar por el menos 2. Este es el que vamos a multiplicar. Ahora, luego que hacemos eso, ya nos queda 2 por 2x menos 1 por x más 2 y lo que les decía. Si hacemos eso, nos queda 4x por 3 a la menos x menos 2 igual a 3 al cubo por 3 a la menos 2x. Luego, recordemos que aquí podemos usar una propiedad. Si se fijan, estoy multiplicando potencias de la misma base. Entonces, ¿qué se hace? Se suman los exponentes. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es sumar o restar de acuerdo al signo, ¿verdad? Eso más que todo depende del signo que tiene, pero en la propiedad aparece que es una suma. Entonces tenemos 4x menos x menos 2 y lo sumamos. En este caso va a ser una resta. 4x menos x es 3x. Luego 3 menos 2x queda exactamente igual porque no se pueden operar, no son semejantes. Luego que ya dejamos todo a una misma base, que es 3, podemos igualar los exponentes. Dice que 3x menos 2 es igual a 3 menos 2x. Pasamos las x a un lado y los números a otro y nos queda que 5x igual a 5. Entonces la x es igual a 1.